tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio que siempre nos gusta denominar como necesario porque nos invita a detenernos y a darnos la posibilidad de conversar y reflexionar sobre los tormentos también que estamos viviendo como sociedad, esta inestabilidad constante y cómo la literatura, la ficción está trabajando estos temas, están siendo algo recurrente. Y en este caso vamos a hablar del último libro de Carolina Brown, Principio de Incertidumbre. Son 7 cuentos que precisamente indagan en todas estas problemáticas que vive una generación en particular, pero podríamos decir, como lo planteaba al inicio, la sociedad en general. Así que, Carolina, ya tenemos la comunicación contigo. Muy bienvenida, gracias por acompañarnos en esta conversación. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Viviana, por la invitación. Carolina, acá hay 7 cuentos y para poder definir un poco lo que tú trabajas, quiero partir por el título del primero, que nos invita a hacer una reflexión en relación a Instagram, a los influencers, a estos ídolos, a esta gente que muchos siguen, pero que uno no los sigue porque nos gusta su música, o nos gusta cómo escriben, o nos gusta su cine, sino esta cosa media extraña, ¿no? Que puede ser incluso una relación como de odio, pasión, porque a ratos también los dejamos de seguir porque no entendemos de dónde surge un poco esa autoridad, podríamos decir, de ser líderes, que se llama Chuparle la sangre a Eulogia Domínguez, que finalmente habla de una relación obsesiva precisamente con una influencer, pero que en esa relación también la protagonista se da cuenta de las dificultades también que tiene a quien ella admira. Entonces, a partir de este cuento, cuéntanos cómo fue todo este proceso de creación y también las temáticas que están presentes en este libro aquí que estamos conversando en este momento. Sí, mi idea es, siempre me ha parecido esta cosa como de la fama en internet, como una cosa media vampírica, para los dos lados, porque siento que hay como una... en el fondo es como que nos alimentamos de los influencers y siempre queremos más y siempre queremos saber más, y ni siquiera los influencers, yo siento que esto uno lo vamos viendo como con la fama en sí. O sea, siempre me acuerdo cuando Britney Spears tuvo esta como especie de caída cuando se rapó la cabeza, y es como esta cosa de un poco estar atento a la desgracia del otro o de siempre querer saber más del otro. Y por otro lado, esto que ha empezado a pasar con las redes sociales, donde uno tiene como una falsa sensación de intimidad también, porque en el fondo vemos los interiores de sus casas, vemos cómo se maquillan, vemos cosas que de repente son súper íntimas, pero no sabemos si esa intimidad es real o falsificada. También está toda esta cosa del culto de la imagen. Sí. O sea, gente se hace famosa por la imagen, y todo eso a mí me parece como una cosa bien de locos también, la rapidez, ¿no es cierto? Esta gente que se hace famosa de la noche a la mañana y después, quizá un año después, caen en el olvido absoluto. No sé, pues yo crecí a finales de los 90, a principios de los 2000, de repente digo, ¿dónde está Álvaro Valero ahora? ¿No es cierto? Que eran como los primeros famosos que se hacían famosos por ser famosos. Entonces, en Chuparle la sangre a Eulogia Domínguez, en el fondo quería hablar como de esa cualidad media vampírica de la fama, de cómo nosotros también nos alimentamos de la imagen de otros y de cómo se empieza a hacer un círculo, porque en el fondo esta chica que se obsesiona con la influencer, cuando se mete a la casa de la influencer un poco esperando una vida de glamour y de lujo, se da cuenta que la influencer vive en una casita pareada como la de ella, o sea, se da cuenta de lo precaria que es la vida de esa influencer. Y que yo pienso que es algo muy real también. Sí, tiene que ver además también con estos modelos que hoy están sumamente exacerbados en las redes sociales de un éxito temprano, inmediato y sobre todo en algunas etapas de cómo afecta. Estoy pensando en la adolescencia, en adolescencias también que están siendo bastante más largas, ¿no? Incluso hablamos de ciertas generaciones que hoy les cuesta como ubicarse, porque tienen como necesidad que les impone una sociedad de rápidamente conseguir cosas, de tener éxito, de sobresalir. Incluso más difícil a los que estamos por sobre los 40, que de alguna manera tú mencionabas, los realities eran aspectos que podían estar, ¿no? La televisión, pero hoy es un mundo mucho más como agobiante. Pero en tus cuentos también está esta cosa como bien Black Mirror, ¿no? Los temores a la tecnología, no solo en las redes. Y hay un texto que yo quiero destacar en uno de los
cuentos, que es que ahora todos quieren ver a sus vecinos teniendo sexo, a los cantantes, a los actores con carreras prestigiosas, a los políticos que nos gobiernan en sus distritos. El público quiere disfrutar de personas públicas haciendo cosas privadas. Y mejor si esto es un point of view, con la cámara tan cerca que se le vean los poros, las pecas, las manchas del iris, cuando las pupilas se dilatan al placer. Hay una definición ahí también en uno de los cuentos en los que tú trabajas y nos propones un poco este debate en cuanto a la tecnología y en este caso también al placer, ¿no? Al sexo, que siento que en este cuento también está como un poco hasta dónde puede llegar finalmente esa necesidad del humano de ir corriendo cada vez un poquito más los cercos en este caso. Claro, y como esta idea del porno, que es mostrar, ¿no es cierto? Lo explícito, sí. Mostrar todo, hasta las pecas, las manchas, y que yo pensaba tiene que ver también con esta cosa de la hiperrealidad, ¿no es cierto? La televisión en 16K, 24K, donde puedes ver absolutamente, como que no hay vacío, sino que todo está expuesto, y eso también me parece un poco aterrador. Este cuento en particular se trata de los deepfake, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan que hace mucho tiempo hubo uno que fue muy polémico porque le pusieron la cara de Obama, diciendo un discurso con palabras que en realidad no eran de Obama. Entonces esta idea de que es real, ¿no es cierto? Que es real, que no es real, y si algo parece real, aunque no sea real, ¿es real? Y yo creo que todas estas preguntas son sumamente importantes y vienen como a partir de que la tecnología va tan rápido, entonces ¿cómo nos posicionamos también frente a ella? Y en ese mismo cuento hay uno de los personajes que justamente dice eso, o sea, si lo que pasó no pasó en realidad, pero parece que pasó, y vemos que pasó, ¿significa que pasó o no pasó? Y yo creo que es una pregunta que no tiene una respuesta muy fácil. Sin duda, porque además también están los desafíos, incluso bueno, en el ejercicio del periodismo, de saber qué es realidad y qué no, por los avances de la inteligencia artificial. Pero ¿por qué el formato cuento para explorar esto? Porque en tus trabajos anteriores más bien habían personajes como más éticos, podríamos decir, o con ideas más claras. Aquí también está como esa dualidad, ¿no? Tú lo comentabas también en una entrevista, pero quería saber cómo el formato cuento es que hoy, bueno, a mí me gusta mucho, lo disfruto, porque uno puede profundizar de distintas formas en los mismos temas, que es un poco también lo que haces tú en esta propuesta, en este libro en especial. Sí, a mí me gusta mucho el cuento porque creo que en el fondo también hay un correlato con la forma, ¿no es cierto? Estos cuentos hablan de un mundo fragmentado y hiperconectado, y el cuento también podría ser, si uno ve el conjunto de cuentos como un todo, una manera fragmentada de ver el mundo, ¿no es cierto? Por partes, y con distintos narradores, y con distintas situaciones, y distintos lugares, o incluso distintos tiempos, ¿no es cierto? Hay cuentos que parecen ser un poquito más futuristas que otros parecieran ser mucho más actuales. Entonces me parece que ese rompecabezas a mí también me permitía esta cosa como de que no hay una única mirada, no hay una única realidad, no hay solo un punto de vista, sino que es un mundo, en el fondo, donde están conviviendo un montón de cosas a la vez, y la noción de verdad o todos estos discursos que eran como más hegemónicos, ¿no es cierto?, desde donde nos podíamos agarrar, se empiezan un poco a hacerse movedizos. Y eso produce, que vuelvo ahí a tu pregunta como sobre el título del libro, ¿no es cierto? No hay donde agarrarse, que es un poco lo que yo siento que nos pasa a todos. En particular, yo comencé a escribir este libro después de la pandemia, y teníamos todas estas ideas de cómo iba a ser el mundo después de la pandemia, todas estas teorías, si íbamos a ser mejores personas, si íbamos a ser una sociedad más igualitaria, o si iba a ser peor. Entonces, me parece que esas son cosas que yo quería explorar, ¿no es cierto? Como tú bien dices, mis personajes de los libros anteriores eran seres mucho más estoicos, de alguna manera, que buscaban el bien común, que les interesaba reconstruir una idea de familia o de amistad o de sociedad. Acá hay personajes que son mucho más ambiguos en un sentido moral. Hay gente que de alguna manera termina en la posición de victimario, y a mí me interesaba entender cómo habían llegado ahí, o cómo era el mundo que los había empujado a tomar ciertas acciones que nos pueden parecer mezquinas, egoístas, o extrañas, ¿no es cierto? Y quería un poco indagar en ese... De hecho, hay personajes en el libro que ni siquiera son humanos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como indagar en esa psicología que es bastante oscura también. Es muy oscura porque además, ya que tú
nos contabas que todo esto surge en un contexto de pandemia, tú decías ciertas cosas que tú tenías proyectadas también se cayeron en ese momento. Y suponíamos que íbamos a salir mejor, o por lo menos pretendíamos en el discurso, que extrañábamos lo colectivo, que nos necesitábamos. Pero por eso vuelvo también un poco a las temáticas que tú abordas en tus personajes, que por el contrario están bastante solos, están en una búsqueda constante, tienen incluso algunos tormentos. Bueno, ahí hay una cosa del humor, también quiero destacar el cuento El Tótem, que hace una alusión a Roberto Bolaño, a lo que significa para los escritores, pero una figura distinta, como cumpliendo la función de alguien que te va a depilar. Entonces, ahí también hay un juego, hay una provocación, además, pensando un poco en dar un contexto más general de las cosas que tú exploras acá. Sí, a mí me interesaba mucho trabajar con las frustraciones que yo siento que le han tocado a mi generación. Por ejemplo, este mercado laboral que se ha vuelto tan precario, por ejemplo, de profesionales sobrecalificados, por ejemplo, que no encuentran trabajo y terminan, no sé, trabajando cualquier cosa. Eso siempre ha existido, pero de alguna manera siento que ahora está muy latente, ¿no es cierto? Esta falta de confianza en el sistema. Durante mucho tiempo se nos dijo que, no sé, si vaya a la universidad y tenía ahí una carrera iba a estar bien, ¿no es cierto? Y ahora parece que no, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el último cuento, Antropoceno, que sucede en una Antártica que es un barrial, ¿no es cierto? Porque vino el calentamiento global y ya no queda hielo y los pingüinos se están muriendo porque lo único que hacen es comer plástico. Están estos dos científicos haciendo su postdoctorado y están absolutamente sobrecalificados para el trabajito que hacen, que es recoger muestras. Y además casi que se están matando por fondos públicos. Entonces me interesaba como indagar esas cosas que yo siento que en el fondo el progreso, este cuento que nosotros teníamos sobre el progreso no ha terminado siendo para las personas y en este momento estamos, siento como sociedad, en un momento donde hay mucha duda de si el mundo va a ser mejor o peor o si vamos a estar mejor. Y creo que son cosas que por lo menos a veces me mantienen despierta por las noches. Sí, y que se resume perfectamente en el título, ¿no? Principio de incertidumbre en estas historias que tú exploras, son 7, así que volvemos a hacer la invitación, ya que lo tenemos. Parte de los temas que nosotros conversamos están de alguna forma en esta ficción, así que te queremos agradecer, Carolina, la disposición a conversar, a escucharnos y indagar en esto que nos interpela a todos de alguna forma, lo que tú también trabajas en este último libro, que es de la editorial Six Barral, así que muchas gracias por el encuentro y la conversación. Muchísimas gracias, Viviana. Que estés muy bien. Igualmente. Ahí está entonces, como siempre queremos hacer la invitación a leer, a revisar también en lo que están las creaciones nacionales, la literatura y cómo están abordando también parte de las problemáticas que estamos enfrentando como sociedad. Así que nos vemos pronto en la próxima, que estén muy bien.